Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Somos el equipo 9 que está conformado por Eduardo Manuel Santiago Cortés, Alfredo de Jesús Martínez Carrillo, Emanuel David Elizalde Vera, Isel Unida Salazar, Alejandra Saraí López Ramos y Carla Denise Rosales Antonio. Hoy presentaremos permanencias y cambio en la historia. Permanencia y cambio en la historia. Los derechos humanos son aún más otro ejemplo de cómo necesitamos cambiar situaciones de justicia social. Se ideó a los grupos generar pensamientos de lucha. Se distinguieron plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en el año 1789. Afrontaron su convivencia en el tiempo de generaciones. Se manifestó como una innegable impulsadora de los cambios que promueven las nuevas tendencias sociales. Nosotros mismos nos aferramos a nuestra propia intimidad, intentando dar apariencias de continuidad y permanencia. Si resiste a la normalidad, al final solo con cambios. Manifestaciones del cambio en el siglo XX. Con ingenio se convirtió en un motor creativo. Han sido muchas acciones: promover la lucha por los derechos humanos, convertirse en el primer país socialista del mundo a través de las luchas del movimiento civil. Algunos son más complicados que otros, son más fáciles de explicar o intervenir en el cambio del gobierno entre legal, técnico y otros. Se determinó revisar para estructurar un planteamiento sobre el proceso histórico del siglo XX y la explicación de la realidad geográfica, desde la ciencia cualitativa. Como conclusión, la práctica escolar mantuvo pedagogía tradicional a pesar de la exigencia de contribuir con una formación crítica y constructiva sobre la utilización racional del territorio con sentido ecológico, humano y social. Los objetivos del cambio nos hacen saber que a lo largo de la historia se promueven diversos acontecimientos llevándose a cabo en estos procesos, que también puede darse la representación a base hacia cambios como cuáles podrían ser justicia social y equidad, con la finalidad de ciertos hechos que todos nosotros merecemos, los mismos derechos sin importar tu color de piel, cultura o religión. Estatus económicos, porque no nos podemos dar el lujo de burlarme de una persona sin saber lo cual en realidad podría ser. ¿Qué es la continuidad en historia? Conservan una historia, también de ciertas características que se formó con el tiempo sin realizar cambios o con pocas variaciones. Se le llaman permanencias o continuidades. Son más difíciles de ver, pero están presentadas en todas las sociedades. La conservación de la identidad de un pueblo se aplica mucho con los peligros, en muchos casos permanentes de grupos o países, también con las discriminaciones presentadas. Lucha por la independencia. El segmento del Virreinato de Nueva España se originó de los vetos de independencia, lo que quedó de la región centroamericana. Un 16 de septiembre de 1810, cuando la figura de Miguel Hidalgo encabezó la guerra por la independencia en contra de los imperios. Fue un proceso, negociar historia, investigaron la cualidad de pertenecer a una monarquía e emprender su gobierno. Hubieron inquietudes de los primeros gobernantes, asemejaron a nuestro país y representación del gobierno. Búsqueda de identidad. Logramos imaginar la escasez de igualar el nombre del propio país, lo cual hasta el año 1824 se le llamó Nueva España, también de forma no oficial. El país ha sido administrado por 4 constituciones. La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 1917. Rasgos de cosmovisión definidos con más o menos universalismo. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. El descontento político y social se llevó a cabo un conflicto armado que cambió por completo el rumbo
fue iniciado para sacar del poder a Porfirio Díaz, donde también surgió la creación de la Constitución Política de 1917. Reclamó hechos hacia una educación gratuita, se dio para tierras propias y salarios justos, limitaron las jornadas laborales y el reparto agrario, se eliminó los latifundios. Francisco Madero fue presidente entre 1911 a 1913. Un movimiento contrarrevolucionario comandado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes le dio un golpe de estado. Se conoce como la Decena Trágica. Venustiano Carranza logró ser uno de los organizadores de la rebelión. Lo nombraron en su primer gobierno secretario provisional. Triunfó la rebelión maderista. Ocupó la gubernatura provisional de Coahuila. Fue electo gobernador constitucional, donde acompañó a Madero en su presidencia. Después de la muerte de Madero, desarrolló el Plan de Guadalupe, que se llevó a cabo. Formó parte del ejército constitucionalista. Porfirio Díaz fue presidente de Nación en 1876, de 1877 a 1800. De su larga ausencia en el poder aproximadamente, logró progresar en el país de una ambiciosa red ferroviaria. Enlazó puntos de geografía mexicana muy apartados. También intervino por un movimiento que se originó por Madero. Francisco Villa. Su nombre fue Doroteo Arámbula, conocido como Francisco Villa. Nació el 5 de junio de 1878 en Acoyotava, municipio de San Juan del Río. Participó activamente en concursos contra las Fuerzas Armadas Federales hasta que fue derrotado en el curso Localidad Juárez. Su participación fue nuevamente decisiva para la derrota del general Victoriano Huerta en 1914. Tras el asesinato de Venustiano Carranza, acordó un indulto con el presidente interno Adolfo de la Huerta. Fue asesinado el 20 de julio en 1923 en Hidalgo del Parral, Chiapas. Emiliano Zapata nació en 1883 en Nenecuilco, Morelos, como parte de una familia campesina de inicio muy humilde. Zapata floreció sin duda el símbolo y lo maximizó de la Revolución Mexicana. Lo llevaron a proclamar en 1911, clamaban los sueños de las haciendas, desertado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado cerca de Cautla. Lucha por un sistema democrático. El Estado no es solo el legítimo representante del Estado o de una serie de estructuras administrativas, sino sobre todo su máximo representante político. Por ello, una de sus funciones más importantes y menos estudiadas consiste en garantizar un espacio vacío del poder estatal, una zona política y propia, que es donde se resuelven las disputas y conflictos entre las partes que buscan acceder al Estado. El problema es que América Latina y Hispanoamérica, los protagonistas de esta disputa han sido la izquierda ideológica y la derecha económica, que no pueden hablar ni confrontar. Vivir la democracia significar correr mucho riesgo, pero sin duda el mayor riesgo es perder. Distribución de la riqueza, pobreza, desigualdad y rezago social. En el año 2012, la situación de desigualdad social es uno de los exteriores sociales más peligrosos que permanecen en México y está muy mezclada a problemas como la violencia, la defección escolar, incluso aspectos de salud como la depresión. La desigualdad igual se representa en las oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población, la cual sobresalta a la sociedad. Se pierden las posibilidades de que las nuevas generaciones se formen en futuras profesiones que vengan a contribuir las ideologías. De esta manera, el país se va perjudicando no solo de los de la clase baja. Grupos que se resisten al cambio. Los grupos que se resisten a los procesos en las sociedades están relacionados con el poder y sus beneficios asociados. Se puede clasificar que la resistencia cambia en muchos aspectos. Estabilidad. Se maneja con normas que limitan conductas de individuos. Costumbre. Se refiere a cultura de un grupo social. ¿Por qué existe la resistencia al cambio?
por un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo, ante a perder lo que tiene cada uno. Se intenta pasar por desapercibido para no poder perder lo que de algún modo ya abarcaste. Esa actividad de transformación o modificación de algún componente de su sistema organizativo. El objeto principal de esa actividad es mejorar el rendimiento del negocio. Ejerce resultados, lo cual es el esfuerzo, no se asociará de alguna mejora. Intentan mantener el estatus luchando, planteando transformaciones organizacionales. En pocas palabras, se resisten al cambio que se influye hacia nosotros. En conclusión, como se ha visto, los derechos humanos han cambiado durante el tiempo, haciendo entender que los indígenas no tenían derechos. Los que les hacían era esclavizarlos. Si no lo hacían, tenían sus sanciones. Ante esto fue que ocasionó la independencia. Se refiere también a que se crearon las constituciones que hicieron un tratado en donde todo eso estaba plasmado. Así como ocurrió cambios en la historia como avances para el mundo y desarrollarlo de paso a paso, en la actualidad ya no es obviamente lo mismo, pero sí se sigue presente la esclavitud, pero de una manera menos violenta. Los derechos se vio más justo tanto hombres y mujeres, hablando también de los indígenas. Solo que no al todo, siempre habrá discriminación, aunque hagamos lo posible no va a poderse. Pero equilibrarla sí será posible, pero no todo perfecto, hablando que las futuras generaciones reflexionen acerca de los acontecimientos.